también con Fuad Chahín, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, y se nos une el diputado Juan Luis Castro, que también está con nosotros, es presidente del Colegio Médico. Además, ahí está Juan Luis, ¿cómo está usted? Muchas gracias por integrarse a nuestro panel virtual, digamos, que tenemos en estos días. Juan Luis, solo de Copuchento, ¿usted sabía lo de Rosa Ollarse? Solo... Había mucho ruido, ¿ya?, hasta que hoy esto ya estalló, precisamente a partir de la información de otro colega diputado de Renovación Nacional que tuvo línea directa con ella. Después yo mismo también establecí contacto vía WhatsApp con ella durante la mañana. Efectivamente, ella fue desvinculada telefónicamente el 26 de marzo. Se le pidió mantenerse en esta condición, más bien en silencio. Y bueno, lamentablemente, y eso es lo triste, hasta que se confirmó esto por la subsecretaria Paula Daza hace pocos minutos en su reporte diario, la verdad es que aparece como algo bastante extraño, sin una causa clara de por qué se produce esta destitución, esta desvinculación, sobre todo cuando ella nos ha dicho al diputado Celi y a mí, que ella, cuando cerró el Compin metropolitano, recuerden ustedes, a raíz de una mujer que murió en Renca, y que el contacto fue un familiar que trabajaba en la Compin, ahí ordenó cerrar el Compin, pero fue reabierto sin la voluntad de la propia Rosa Ollarse en su minuto. Y eso yo creo que va a dar para mucho más, porque esto nos obliga a pedir una fiscalización mucho más estricta de qué pasó en la Compin de Santiago Centro cuando estalló este foco que todavía tiene a funcionarios que están contagiados, otros que son contacto estrecho, y por lo tanto no ha habido claridad suficiente de qué está pasando en esta salida despectiva de Rosa Ollarse como Seremi de Santiago, sabiendo que la autoridad sanitaria es la que tiene más poder hoy día. El estado de catástrofe le da a los Seremis de salud gran poder y facultades extraordinarias para dirigir esta crisis de la epidemia del coronavirus, y no puede ser que tengamos primero un espectáculo en Araucanía, que la verdad es muy raro que se haya negado incluso a colaborar con la Fiscalía, la Seremi, que de algún modo propagó el virus a otras personas del gobierno incluso, y por otro lado en Santiago tengamos esta situación tan incierta del término de funciones de una Seremi subrogada de por medio por otra, que es la de O'Higgins, que es la de mi región, que asumió de la noche a la mañana como Seremi subrogante Santiago. Entonces esto, vestir un santo desvistiendo otro... Pero usted que habló con Rosa Ollarse, diputado, ¿qué le dijo ella? ¿Cuál es la razón que le esgrimen? Porque bueno, siempre que a uno lo sacan de algún lugar, uno pide por lo menos una razón. Aquí hubo al parecer razones de competencia en el protagonismo público, cosa que la verdad me parece increíble, porque ella me indicó que había en su minuto, ¿se acuerdan ustedes cuando el aeropuerto de Santiago instaló con ella las primeras barreras sanitarias? Estuvimos en vivo con ella acá en el programa. Claro, entonces esa gestión donde ella me dice a mí que pidió expresamente equipos de protección personal ahí se nos... Lamentablemente se nos va un poco... Bueno, esta es la nueva televisión, ¿no? La televisión que depende del wifi de cada persona, de internet de cada persona, lamentablemente no está en nuestras manos, digamos, pero la situación que nos está comentando... Ahí volvió. Reabrir en la circunstancia que todavía no se conoce. Justamente Juan Luis estaba diciendo alguna razón respecto a que ella habría pedido, es que se nos cortó la comunicación en ese minuto. ¿Cuál habría sido la razón? Lo que ella indica es que cuando estalló este caso en la Compin de Santiago, cerró durante algunos días, pero después una autoridad le ordenó reabrir contra su voluntad. Y esto generó una fricción, al parecer bastante fuerte, con autoridades del Ministerio de Salud, que después derivaron en esta cuarentena que ella tuvo que seguir, porque era parte del personal también y tuvo que guardar cuarentena, pero de por medio, el 26 de marzo, esa es la fecha que ella señala, una llamada telefónica fue la que determinó que su futuro llegaba hasta ahí y que no iba a seguir siendo la Seremi Metropolitana de Salud. Esto obviamente le causó mucha conmoción y un silencio, la verdad, que le pidieron que mantuviera. Pero han pasado 2 semanas desde esa oportunidad última y durante este tiempo, de por medio, el 2 de abril, si ustedes se fijan, se publicó en el diario oficial el cambio del orden de subrogancia, es decir, no se le cambia a la titular, pero se hace un decreto publicado que dice que
la subrogancia, la primera subrogancia la va a tener la Seremi de O'Higgins, que termina siendo la que hasta el día de hoy, ustedes han visto porque ha hecho puntos de prensa públicamente, hoy día estuvimos con ella, está siendo subrogante. Entonces, ¿por qué no decir desde el principio, mire, la Seremi Rosa Ollarse se fue por tales motivos, ha sido reemplazada titularmente por otra persona? Pero esta cadena de equivocaciones, la verdad es que es demasiado extraña, sobre todo cuando viene de un conflicto respecto al cierre y reapertura de la Compin Metropolitana, que ha sido foco de contagio de coronavirus. ¿Me permite hacer poner en pequeño contexto, solo un minuto, a la gente, Monse? Porque es muy importante que la gente entienda que el tema del Compin es por uno de los primeros fallecidos por COVID-19 en Renca. Recuerdan que hay una persona que se infecta, una adulta mayor, una persona, ¿no es cierto?, que una persona que trabajaba en el Compin, que estaba infectado, que llegó a una comida, a un lugar que se juntan, bueno, y ahí se produce toda esta situación, ¿no es cierto? Y por eso se produce el cierre de ese Compin. De ese caso del que estamos hablando precisamente, ¿no es cierto? Y ahí es donde al parecer se habría gatillado, Monse, esta situación incómoda para la Seremi también. ¿Aló? Sí, estoy acá, pero para que conteste el diputado respecto a lo que le decía Julio. Ella, la ex Seremi, a esta altura Rosa Ollarse, nos ha dicho que hay dos razones por las cuales ella finalmente se peleó o la reprendieron en el Ministerio de Salud. Una, que fue el momento en que en el aeropuerto se establecieron las primeras barreras y controles sanitarios, donde ella pidió la debida protección personal de equipos para su personal que estaba ahí y el del aeropuerto, y eso no ocurrió y generó una profunda molestia porque estaban ya siendo expuestos a personas que llegaban de países infectados, de Europa especialmente del sudeste asiático. Y luego el episodio de la muerte de esta mujer en Renca, que se aclaró que provenía de la Compin de Santiago Centro por un familiar que trabajaba ahí. Eso motivó, recordemos, el cierre de ese lugar, que lo hizo Rosa Ollarse. Pero luego, en contra de su voluntad, por lo que nos ha señalado, se le ordenó reabrir el Compin, cosa que así sucedió, pero que nadie dijo nada, suponiendo que estaba controlado, que estaba eso ya prácticamente tiene un foco de contaminación. Entonces, que está revelando estos antecedentes ahora me parece muy delicado, porque significa que aquí alguien, no sé si el del propio ministro o la subsecretaria Paula Daza, pero ordenar reabrir cuando la verdad no estaban según ella las condiciones, y eso termina marginándola del cargo en silencio hasta ahora, me parece a mí que es muy delicado, porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué otras cosas más aquí no sabemos? En que hay cruces de órdenes, en que hay discrepancias, que pueden haberlas, pero que no pueden poner en juego la salud de la gente cuando hay lugares que tienen una situación de ese tipo. Ustedes recordarán esta mujer de Las Condes, ¿se acuerdan la mujer de Las Condes que rompió también la cuarentena, que tenía coronavirus? Bueno, ella también trabajaba en la Compin de Santiago Centro. También, hasta el día de hoy aparece en la nómina de funcionarios. O sea, esa Compin, a mi juicio, merece que la Fiscalía entre con todo a aclarar si hubo aquí algún tipo de negligencia grave que siga hasta ahora poniendo en riesgo de algún modo a la población por haber reabierto esa institución, sabiendo ahora que la Seremi Rosa Ollarse, que ya no es Seremi Metropolitana, nunca estuvo de acuerdo con esa decisión. ¿Qué opina usted, senador Moreira, de esta situación? Bueno, primero que todo, me extraña mucho que el diputado Castro, que es de la oposición, que se contacte directamente con la exfuncionaria de confianza a entregar todos estos antecedentes. Un segundito, senador, es que se escucha mal, quizás si se acerca más al micrófono. Ya, ahí también. A ver, y habla más direccionalmente al micrófono. A ver, ahora hable. ¿Está con micrófono ahí? Oh. Sí. Ahí, ¿estamos ahí bien o no? Ahí sí, ahí sí. Ya, bueno, lo que quiero decir que la información que ha entregado José Luis, debiera entregarla. Quizás, senador, si se mueve un poquito, quizás si mueve la cámara un poquito, el conector, si lo mueve un poquito más, si lo mueve. Ahí está, ahí está. Sí. Para el otro lado. Ahí queda mejor. Ahí, un poquito más. Ahí. A ver ahí.
Yo ya noté que usted no quiere ver la foto de Jaime Guzmán. No, pero ¿cómo se le puede ocurrir eso? Yo lo conozco. Yo lo conozco. Ahí, hable ahora, a ver. Sí, aquí estamos. Ahí está, ahí se le escucha bien. No, lo que yo quiero decir que me extraña mucho que un diputado de oposición como José Luis tenga todo este antecedente. Yo creo que debe ser la propia Seremi la que haga sus descargos, pero creo que cuando uno tiene un cargo de confianza,